Recording in progress. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a nuestra siguiente lección del curso Fe con Sentido. Es para mí un gusto muy grande que nos estén acompañando aquí. Y bueno, pues vamos a continuar en esta investigación a través de esta búsqueda, a través de la evidencia, a través del sentido común, la razón, la arqueología, la historia, para que podamos determinar si es razonable o no creer en Dios. Por eso el título del curso es Fe con Sentido, y hoy vamos a entrar, como quedamos en la lección anterior, al punto donde vamos a hablar acerca de Jesús de Nazaret. Ya vimos la unicidad de la Escritura, ya cada quien deberá de tener una opinión formada respecto al contenido, la integridad y la inspiración del texto que nos señala a un personaje que es Jesús de Nazaret. Para muchos el Hijo de Dios, para otros un personaje histórico, para otros una fábula, un cuento de hadas. Bueno, vamos a tener que investigar para determinar quién fue Jesús de Nazaret, pero antes de determinar quién fue, tenemos que resolver si de hecho existió o no. Si de hecho existió o no, porque en muchas ocasiones, sobre todo en estas fechas, cuando me confrontan con mi fe, me preguntan, ¿cómo usted tan grandote cree en Jesús de Nazaret? Es como creer en Santa Claus. Yo digo, bueno, no, para empezar, no conozco nadie, o un cuento de hadas. ¿Usted cree en cuentos de hadas? ¿Cree en duendes? Y yo digo, bueno, yo no conozco hombres adultos formados que crean en cuentos de hadas, y sí conozco que crean en Jesús de Nazaret. O me dicen, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que Jesús de Nazaret sí existió. Y justo es lo que vamos a ver hoy, pero a la luz de la evidencia. Y para eso nos tenemos que hacer las preguntas importantes. Y la primera de ellos, y quiero que participen, por favor abran sus micrófonos, aquellos que están siguiendo la lección en Zoom. ¿Cómo se establece que un hecho de la antigüedad, por supuesto, es un hecho histórico? O sea, ¿cómo sabemos, cómo podemos estar seguros de que algo que nos enseñan que sucedió, verdaderamente sucedió, si no hay ADN, si no hay videos, si no hay una evidencia sustancial como la que estamos acostumbrados o que pueda ser pasada por un método científico? Entonces yo les quiero preguntar eso, porque mucha gente no lo sabe. ¿Cómo se establece que un hecho de la antigüedad es de hecho un hecho histórico? ¿Quién quiere participar? ¿Quién me puede decir? Ya pueden abrir sus micrófonos, Que guste, abre el micrófono, aunque sea para decir no sé. Quiero saber si hay alguien aquí que sabe cómo se establece que un hecho de la antigüedad es histórico. Freddy, creo que quieres saber. Creo que, a ver, traten ahí de abrir sus micrófonos. Ya deben de poder. Ok, ya, ahora sí. ¿No es por fe?
No, imagínate tener fe, entonces la gente que no tiene fe, ¿cómo pueden enseñar clases de historia? Sobre todo comprendiendo que la enseñanza y la educación en la mayoría de los países es laica. No podemos involucrar la fe para establecer la verosimilitud y la veracidad de un hecho histórico. ¿Alguien más? ¿Cómo sabemos que lo que pasó realmente sucedió? Hola, pastor, buenas noches. Hola. Bueno, puede ser también por los escritos y la concordancia, tal vez, entre uno y otro. Sí, hay un punto, sí, por documentación histórica. Eso es una importantísima, por la documentación histórica. Por eso es que podemos establecer que algo sucedió o no, porque dejaron relatos, dejaron escritos. No es la única forma. ¿Cómo más se podría? ¿Alguien? Además de los registros históricos. ¿Evidencias arqueológicas? Claro, absolutamente, por evidencias arqueológicas. La verdad de las cosas, y esto quiero que lo comprendamos muy bien, y esto puede escandalizar a muchos. La lección de hoy puede escandalizar a muchos. Pero como saben, este es un curso que no es para religiosos. No hay forma de establecer con 100% de seguridad que un hecho de la antigüedad realmente sucedió como nos lo han platicado. No hay manera. Así al 100% no hay forma. Por ejemplo, se nos dice que Cleopatra murió por la picadura de un áspid, ¿no? Que metieron en su canasta, y porque ella prefirió ya morir, y entonces le pide a una de sus sirvientas que ella estaba presa, que le metan una serpiente ahí en una canasta de su comida, y ahí estaba la serpiente y la picó y murió. Eso es un hecho que se enseña. ¿Realmente lo podemos comprobar al 100%? No se puede. No se puede. ¿Cómo lo establecemos entonces? Bueno, pues todo descansa. Toda historia antigua descansa básicamente en un principio, lo estoy poniendo en términos simples, que es el principio de la verosimilitud. ¿Qué es este principio de la verosimilitud? Es la credibilidad o congruencia dentro de una obra concreta. Se dice que un elemento es verosímil cuando la evidencia contextual se puede considerar creíble. Permítanme ponerles un ejemplo muy simple, pero creo que es un ejemplo que lo puede ilustrar muy bien. Nosotros ahorita estamos hablando aquí por Zoom, ¿ok? Dentro de 1000 años no va a quedar nada de esto. No va a quedar nada, absolutamente nada. Y va a ser muy fácil dentro de 1000 años que digan, ¿sabes qué? Esa lección, esa reunión por Zoom, donde se juntaron Mauricio, Aarón, Andrea, Cassandra, nunca existió, no es cierto, es un mito. Bueno, pues no está la computadora ya, lo que pudo haber quedado en la nube ya se degradó, no se hicieron copias, entonces es muy fácil dudarlo. Entonces vamos a la historia antigua, vamos a suponer que yo, ahorita, alguno de ustedes escribe, no, pues efectivamente el día lunes 11 de diciembre a las 8 de la noche asistí a un curso con Mauricio donde platicamos acerca de la historicidad de Jesús, y eso quedó ahí, y pasan siglos y un día alguien va caminando y encuentra ese papel y lo lee. Ya porque está escrito ya es verdad que sucedió, no, pero tampoco no porque esté escrito ya podemos decir que no sucedió. Si está escrito, por algo está escrito. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a buscar elementos verosímiles. A ver, aquí dice que fue el lunes 8 de diciembre del 2000. Existió un Mauricio y una Andrea y un Arfa en esa época. A ver, vamos a ver si van a los registros, al registro civil. Y efectivamente, aparecemos nuestras actas de nacimiento. Y de repente dice, y fue en tal dirección en la Ciudad de México. Y dice, Mauricio tal, realmente estoy en Ciudad de México, y te metes a los... Y sí, fíjate, si hubo en la Ciudad de México, ¿en dónde? Ah, pues en tal dirección, calle de las Manzanas número 1. Oye, ¿existió esa calle de las Manzanas? Vas
a los registros, sí, fíjate, es más, vas a Calle de las Manzanas y ya no se llama Calle de las Manzanas, ya se llama Avenida de los Poetas. Pero sabes que alguna ocasión se llamó así porque hay algún registro. Y en ese registro se hablaba de que esta conexión se llevó en una casa que estaba construida enfrente de un roble. Y tú vas y dices, ¿habrá un roble por aquí? Y sí hay un roble. Sí hay un roble. Bueno, si la hoja dice que enfrente del roble estaba la casa, volteas y aquí no hay nada, hay una cancha de fútbol, pero ahí vamos a rascarle, y le rascan y encuentran ruinas de una casa habitación. Entonces esos elementos hacen que la historia sea una historia con verosimilitud, es decir, todo lo que tenemos nos indica que es verdad, o que es altamente probable que así sea. Por supuesto, entre más elementos se encuentren, más verosímil es. Porque además, si en lugar de encontrar una carta, encuentras otra de otra persona de la misma colonia, caray, eso se va sumando. Y si no encuentras otro de ustedes que también narra el mismo hecho desde su país donde se conectó, pues llega un momento donde dices todo es verosímil, todo encaja, y luego entonces eso realmente sucedió. No hay ningún motivo para dudar. Ese es el descanso, ese es el principio de la verosimilitud, y es lo que va a diferenciar un mito de un hecho, la verosimilitud. Déjenme mostrarles a estos dos personajes, véanlos muy bien. Ambos son reyes. Ambos son reyes de Inglaterra. Uno es el rey Arturo y otro es el rey Ricardo I. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia obvia entre ambos? Si ambos fueron reyes y ambos de Inglaterra y ambos hemos oído hablar de ellos, pero hay una diferencia sustancial entre Arturo y Ricardo I. ¿Cuál es? El rey Arturo, pues no se han encontrado vestigios de que existiera la mesa redonda. Tampoco se han encontrado su espada, o tampoco se ha encontrado al mago que tenía, donde le ayudaba a Merlín. A Merlín, por ejemplo. Sí, exactamente. Pues sí existió. Absolutamente. Efectivamente, uno existió y el otro no. Dentro de 3000 años, algún ocurrente podrá decir, es que yo creo que Arturo sí existió, o sea, yo creo que verdaderamente existió Camelot, que verdaderamente existió la mesa de los caballeros, de los caballeros de la mesa redonda, que existió Excalibur, que existió Merlín. ¿Quién eres tú para decirme que no? Si yo lo quiero creer, bueno, tú puedes creer lo que quieras, pero efectivamente no tenemos ninguna evidencia. No tenemos ninguna documentación temprana que lo hayan citado. Surgió en un momento histórico y sin un lugar específico, allá en un reino, en algún lugar extraño, en un nombre donde jamás he encontrado Camelot ni nada que nos indique que siquiera existió. Entonces, la diferencia entre un mito y una realidad es que existe documentación temprana por historiadores. Es decir, si Arturo hubiese existido, si Merlín hubiese existido y hubieran hecho esas hazañas, o al menos hazañas semejantes, hubieran quedado documentadas por gente que lo vivió, no por gente que escribe de ellos 1000 años después. Además, debe haber evidencia histórica y arqueológica, como ya bien nos apuntaron. Pues no se ha encontrado la espada, ni las ruinas de Camelot, ni la ropa, de nada, no hay nada. Y lo más importante, impacto histórico. Un mito jamás puede impactar realmente en la historia. ¿Por qué? Porque precisamente no es histórico. Puede impactar en la literatura, puede impactar en tus emociones, pero no puede impactar en la historia precisamente porque no son personajes históricos. Ricardo I, sí existe documentación temprana por historiadores, hay evidencia histórica y arqueológica de su existencia y tiene un tremendo impacto histórico. Entendiendo esto, debemos de saber que Jesús de Nazaret tiene mayor verosimilitud que personajes como Ramsés, Julio César, Pitágoras, Platón, Carlomagno y Cleopatra juntos. Es decir, si esto no te parece razonable
querer marcar la historicidad de Jesús de Nazaret con la evidencia que hay, está bien, estás en tu derecho de que no satisfaga tus estándares intelectuales, pero ¿qué crees? Tendríamos que desaparecer de un plumazo toda la historia antigua. Toda la historia antigua. Entonces tampoco se puede decir que existió Platón, ni Carlomagno, ni Cleopatra, ni Pitágoras, ni media humanidad antigua, porque todo eso descansa en el principio de verosimilitud. Y vamos a verlo, porque yo digo, ok, eso dicen, ¿cuál? Porque hemos escuchado tantas veces que Jesús de Nazaret no existió, que es un invento de la Iglesia Católica, que en el año 300 se juntaron y se inventaron a Jesús de Nazaret. ¿Es realmente así? Eso es lo que vamos a investigar. Vamos a separar la historia de la ficción, con evidencia. Y vamos a empezar con la documentación temprana. Y miren, y eso también es importante que lo entendamos. Hay gente que dice, cuando se hable de la historicidad de Jesús de Nazaret, y consta que no estoy hablando de Jesús el Cristo, no estamos todavía hablando de Jesús el Hijo de Dios, estamos hablando de Jesús de Nazaret, el personaje histórico. Dice, la Biblia no cuenta. No cuenta lo que escribió Mateo ni lo que escribió Pablo, eso no cuenta. Yo siempre he dicho, ay, chichi, ¿por qué no cuenta? O sea, por tus polainas no cuenta, o sea, ¿por qué no va a contar? Un texto de alguien que documenta que conoció a alguien, que dijo ciertas cosas, ¿por qué caramba no va a contar? Y hay veces que nos creemos esa falacia. No, es que no cuenta. ¿Por qué? Porque como tienen una línea, que es que eran discípulos de él, pues entonces no cuenta. Bueno, si eso te parece razonable, ¿qué crees? Todo lo que se conoce acerca de Pitágoras, del teorema de Pitágoras, lo conocemos por discípulos de Pitágoras, nada más. Si no fuera por los discípulos de Pitágoras, o si por lo que dice un discípulo no cuenta, porque tenían una intención, porque querían a Pitágoras, porque comulgaban con sus ideas, pues entonces nos vamos a quedar sin el teorema de Pitágoras, entre muchísimas y obras importantísimas de la filosofía. Imagínense si mucho de lo que se escribió no fueron escritos precisamente por los personajes principales, sino por discípulos de ellos. Entonces siempre me he preguntado, ¿y por qué no va a valer? Nada más porque tú lo dices. Es una barbaridad. Claro que valen y tienen un peso histórico tremendo. Tendríamos ahora que ver e investigar si tiene verosimilitud. Pero es tan tremenda y está tan establecida la historicidad de Jesús de Nazaret que me voy a dar el lujazo de ni siquiera nombrar a ningún historiador cristiano, a ningún evangelista, que es gente que lo conoció y que existió. Pero me voy a dar ese lujo. Pero quería que supieran que no tenemos por qué dárnoslo, No más que nos damos esos lujos, pero por supuesto que tiene valor histórico cualquier documento de cualquier persona que clame lo que sea. Ya será nuestro deber investigar la verosimilitud de lo que está diciendo, que eso ya es otra disciplina, ¿de acuerdo? Así que vamos a la documentación temprana por fuentes, ojo, no cristianas. Ninguno de estos fue cristiano, ninguno de estos creyó o aceptó a Jesús de Nazaret como Salvador o el Hijo de Dios. Empezamos, Flavio Josefo, el famosísimo Flavio Josefo, uno de los más importantes historiadores de la cultura judía en la antigüedad. Hacia el año 93 escribe Antigüedades Judías y en el libro 18 consta una mención específica a Jesús de Nazaret. Este era judío, no era cristiano, y de hecho era un judío que trabajaba para el Imperio Romano, O sea, era un judío que los judíos le tenían recelo. Tácito, el famosísimo historiador romano Tácito, que lo enseñan en las universidades. Todo esto te lo enseñan en las universidades, a estos historiadores. Y en el 116 va a escribir los anales, los famosísimos anales de Tácito. Y él aporta una referencia histórica sobre los cristianos llamados por y lo cito, Cristo ajusticiado por Poncio Pilatos. Fíjense. Habla de un Cristo, un Mesías, porque un ungido, porque eso significa la palabra Christos en griego. Dice que fue ajusticiado por Poncio Pilatos. Y esto es bien interesante porque también durante mucho tiempo se dijo que la historia de Jesús de Nazaret era una fabricación, era una obra de teatro de la imaginación de un grupo de cristianos extraños y que todos se lo habían inventado, incluso
la existencia de Poncio Pilatos, que nunca existió. ¿Por qué? Porque no había ninguna documentación, ninguna evidencia de su existencia. Luego entonces era un cuento, hasta que se encuentra evidencia arqueológica de la existencia de Pilatos, quien fue prefecto del imperio en la región durante más de una decena. Y no existía evidencia. Ahora ya se sabe, ya no pueden decir eso. Entonces, todos los elementos son verosímiles. Todos, y entre más se encuentra, más verosímil resulta ser la historia. ¿Ok? Continuamos. Plinio el Joven, el científico romano, en el 100 escribe una carta al emperador Trajano preguntándole acerca de cómo debía conducirse hacia los cristianos, quienes seguían, y lo cito, a un tal Cristo como si fuese Dios. O sea, él escribe al emperador y dice, oye, a ver, necesito un coaching, necesito que me asesores. ¿Cómo trato a este grupo de personas que se están multiplicando tremendamente, sus ideas están corriendo como pólvora, que bueno, pues les llaman cristianos por un tal Cristo, y que lo siguen además como si fuese Dios? O sea, imagínate. Entonces Plinio el Joven, Tácito y Flavio Josefo están documentando la historicidad de Jesús de Nazaret. Y no es lo único, continuamos. El Talmud de Babilonia. ¿Qué es el Talmud? Es el texto central del judaísmo, que registra las discusiones rabínicas sobre la ley judía, la ética, las costumbres, la historia y la filosofía. Y en el Sanedrín 43a, y lo leo, dice, en la víspera de la Pascua, Jesús fue colgado porque ha practicado la hechicería y seducido a Israel a la apostasía. Esto es otra documentación impresionante, porque es de los judíos, ¿sí?, de la tradición rabínica, que no aceptan a Jesús, aborrecen a Jesús de Nazaret, y ellos mismos documentan hablando mal de Jesús de Nazaret, pero al mismo tiempo lo están documentando, al menos su historicidad, no su divinidad, pero sí su historicidad. Si Jesús no hubiera existido, si a alguien le convendría que no existiera Jesús de Nazaret, a los judíos, ellos se quedan callados. Es más, si lo hubieran pensado mejor, se hubieran quedado callados mejor. No hubieran dicho nada. ¿Para qué? Para no establecer la historicidad de un personaje que el hecho de haber existido les estaba causando un enorme malestar. Así que queda en el Talmud de Babilonia. No es el único. Mara Bar Serapión, un filósofo estoico de la provincia romana de Siria. Él escribe una carta mientras estaba en prisión, y un fragmento de esta carta se conserva en el Museo Británico y se fecha en el 73 después de Cristo, diciendo lo siguiente. Esto es una mención velada. Dice, ¿qué ventaja obtuvieron los judíos de ejecutar a su sabio rey? Fue justo después que su reino fue abolido. Esto es una clara referencia a la destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió en el año 70. Él está escribiendo esto en el año 73. O sea, acababa de suceder un hecho catastrófico para el judaísmo. Un hecho que, olvídense, la destrucción del templo. No ha vuelto a haber templo. Y ya pasaron 2023 años y se anhela con todo el corazón. Y él, si lees luego la carta, investigas, tuvieron que haber recibido material complementario. Ahí van a encontrar mucha información bien importante. Él está diciendo, cada vez que el pueblo se ha puesto en contra de uno de sus sabios, le ha ido mal. Y pone varios ejemplos históricos. Y aquí hace esta referencia. ¿Cómo le fueron a los judíos por ejecutar a su sabio rey? Fíjense lo que pasó. Les destruyeron el templo. Entonces claramente se está refiriendo a la destrucción del templo y a la figura de Jesús de Nazaret. Luciano de Samosata, un escritor sirio en lengua griega, que es uno de los primeros humoristas, en su obra La muerte de Peregrino I, se propuso satirizar a los cristianos. Y en una de esas escenas él escribe lo siguiente, lo voy a citar. Fue entonces cuando se enteró de la tradición maravillosa de los cristianos, a los que todavía adoran al hombre que fue crucificado en Palestina porque introdujo este nuevo culto en el mundo. Quiero que entendamos que este autor lo está haciendo a modo de sátira, ¿sí? Es una sátira, lo está diciendo con ironía. Es entonces cuando se enteró de la tradición maravillosa de los cristianos. Recuerden que en ese momento todo el mundo era pagano. Ciertamente Luciano de Samosata lo era, ¿sí? Esa maravillosa tradición de los cristianos,
que todavía adoran, después de cómo les está yendo, al hombre que fue crucificado en Palestina porque introdujo este nuevo culto en el mundo. Es una sátira. Entonces, estos registros son doblemente valiosos, porque no solamente no son de simpatizantes de Jesús de Nazaret, sino de hecho son de detractores y opositores. Así que no puede haber duda de que existió, si no solamente sus amigos, sus compañeros, sino que incluso sus opositores, o gente que no le da igual, como a un romano le da igual, pero un judío todavía tendrá, pero a un romano le da igual. Lo están documentando. ¿Por qué? Porque de hecho sucedió. Entonces sí hay vasta documentación histórica por personas muy cercanas a los hechos. Luciano de Samosata, estamos hablando del año 73. Eso es un contemporáneo de Jesús, porque luego también hay quien dice la mentira. No es que no hay contemporáneos que hayan escrito de Jesús. Vuelvo a lo mismo, podría darte una lista enorme de hechos históricos de personas que no han sido contemporáneos y se establecen como hechos históricos. En el caso de Jesús, claro que son contemporáneos, la gente confunde luego términos con coetáneos, pero bueno, Samosata es del año 73. Entonces, bueno, 73 es mucho tiempo después. En términos historiográficos es bien poquito, es bien poquito. Pero además debemos de considerar que es del 73 después de Cristo, pero considerando que se mide el tiempo a partir del nacimiento de Jesús. Jesús muere en el 33 después de Cristo. Entonces, cuando hablamos del 73 después de Cristo, estamos hablando de 33, 43, 53, 63, 73, 40 años después de los hechos. En términos históricos no es nada. O sea, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, Jesús tendría 30, 40, 50, tendría 70 años de edad. Estaría vivo Jesús. Así de contemporáneo es Luciano de Samosata. Entonces, además, no solamente hay registros, sino hay registros tempranísimos. Y hay, por supuesto, evidencias históricas. Te voy a mostrar solamente algunas. La piedra de Pilato, la mencioné hace unos momentos. Una inscripción tallada en piedra caliza del siglo I, con una inscripción dedicada a Poncio Pilato, prefecto romano que gobernó la provincia romana de Judea en los tiempos de Jesús. Esto no se conocía, es algo relativamente reciente. Vuelvo a repetirte, mucha gente dijo que nada era verdad, que ni siquiera Poncio había existido. Y miren nada más, Poncio Pilato, prefecto de Roma, y no había registros de él. Ahora ya aparecieron. Ahora imagínate el tener que registrar a Jesús de Nazaret, que era un simple Galileo, que murió torturado por los romanos como muchísimos otros. Y sin embargo está perfectamente documentado. De ahí la importancia y el impacto de Jesús de Nazaret. Otro ejemplo, el papiro GR 17. Son 3 pequeños fragmentos del Evangelio de Mateo del siglo I. Se encuentra exhibido en el Colegio Magdalena de Oxford, Reino Unido. O sea, tenemos un fragmento de un manuscrito del siglo I del Evangelio de Mateo. Es muy probable que Mateo estuviera todavía vivo cuando eso se escribió, o sea copia de una copia directa. Así de temprano es este manuscrito, es sorprendente. Otra prueba, otra evidencia histórica, la casa de Pedro. Esto es bien interesante, la casa de Pedro. En el 68, en Cafarnaúm, debajo de los restos de una ruina bizantina, se encontró una casa del año 1, del año primero, con inscripciones en arameo y latín que le identificaban como la casa del apóstol Pedro. Aquí hay que entenderlo y hay que echarle nuevamente pensamiento crítico. La casa de Pedro. ¿Y yo cómo sé que es la casa de Pedro? ¿A mí quién me comprueba que es la casa de Pedro? Bueno, pues que las escrituras, el predial, una foto de Pedro en su casa. No existe eso. ¿Qué sí existe? Entender el principio de verosimilitud. Bueno, ¿cómo está este asunto? Cuando encuentran Cafarnaúm, que por cierto es la ciudad que la Biblia dice Jesús vivió, donde Jesús estuvo, hizo ahí su cuartel, su centro de operaciones en Cafarnaúm, lo encuentran los arqueólogos. Todo lo que empiezan a encontrar es consistente con el relato bíblico,
Ejemplo, una aldea de pescadores, es una aldea de pescadores. Ejemplo, había ahí una sinagoga donde Jesús predicó en algunos, ahí está la sinagoga, también se encontró. Esto se puede visitar, puedes visitarlo. Ahorita no es un buen momento para Israel, pero yo he estado ahí en la casa de Pedro. Yo le pregunté a alguien, ¿cómo saben que es de Pedro? Pues fíjate qué historia tan interesante. Lo empiezan a encontrar. Estas excavaciones no las hacen sacerdotes, no las hacen pastores, no las hacen fanáticos religiosos, las hacen arqueólogos, científicos, la gran mayoría de ellos judíos. La gran mayoría de ellos judíos, franceses o ingleses, o sea, no son sacerdotes ni religiosos, son científicos. Bueno, encontraron una casa. De hecho, no encontraron la casa, encuentran unas ruinas bizantinas. Y ellos se preguntan, ¿qué caramba están haciendo unas ruinas bizantinas en una aldea de pescadores del siglo I? Respuesta para los que saben de historia: para que los bizantinos hayan construido, hayan tomado la molestia de venir a este lugar apartado, caluroso, pobre, a construir un monumento bizantino, es porque algo importante sucedió aquí. Eso ya lo saben. Ok, entonces vamos a escarbar. Porque si los bizantinos hicieron aquí es porque para ellos aquí había algo importante. Vamos a ver qué. Igual es un pozo de agua, igual es una mina de oro. Vamos a ver qué hay. Escarban y sorpresa encuentran una casa. Y esa casa traía esta inscripción. Una casa, la datan. Traen expertos a ver esta casa, esta construcción, ¿de qué siglo es? Del siglo I, o sea, de los tiempos de Jesús, de los tiempos de Pedro. Si Pedro existió en esa época. Bueno, y trae una inscripción. Esta es la casa de Pedro, en latín y en arameo. Bueno, pues ya. Ahora, ¿ya por eso es la casa de Pedro? Pues no por eso no, pero fíjate todo lo que hay alrededor. Pero luego empiezan a ver la configuración de la casa y se dan cuenta de algo extraordinario y fuera de lo común. Era una casa de un pescador, de una familia de pescadores, porque todo este pueblito que es de este tamaño, pues eran pescadores. Y todas esas casas, por la cultura, por la tecnología, por el método de construcción que usaban, son igualitas. De hecho, se conocen como casa israelita. Así se conoce en arqueología, es una casa israelita. Bueno, son igualitas, tienen su cocinita, su entradita, su pisito arriba. Así son todas las casas porque así las fabricaban. Pero esta casa, que era una casa israelita, tenía una cosa extraña. Había sido modificada con los años. Fue una casa que por alguna razón le quitaron un muro para juntar lo que viene a ser, para entenderlo en términos simples, la sala con una habitación. O sea, para hacer más grande la estancia. Y se preguntan, ¿para qué querría una familia de pescadores hacer más grande la estancia? Si tenían sus cuartitos, y aquí que es donde se reciben visitas, lo hicieron más grande. ¿Por qué será? Bueno, quizá porque estaban prosperando económicamente, estaban pescando mucho o empezaron a teñir telas. A ver, vamos a buscar, a ver si encontramos elementos que nos permitan entender por qué hicieron más grande esta estancia. Quizá la convirtieron en una pequeña fábrica o hacían manualidades de algún tipo. Pues no encontraron nada. Lo que sí se encontraron es que volvieron a hacer una segunda ampliación, nuevamente para recibir a más gente, y así una tercera ampliación. Finalmente, lo que era una casa terminó siendo un salón de reunión. Es la conclusión a la que han llegado los arqueólogos. ¿Por qué empezaron? Pues porque por alguna razón venía más gente y ya no cabían, y algo hacían aquí que no sabemos qué es, porque no encontramos herramientas especializadas, no encontramos vestigios de algo que nos indique qué podrían estar haciendo aquí, pero por alguna razón cada vez llegaba más gente, y más gente, y más gente, y más gente, hasta que llegó tanta gente que toda la casa la convirtieron en un auditorio. ¿Qué habrá pasado? Pues no, así de verlo, esta es la información que tenemos, pero tenemos más información de eso. Están diciendo que era la casa de Pedro, y sabemos que el primer modelo de iglesia de la historia era justo así. Empezaban a reunirse en casas, y entonces hace sentido que se empezaron a reunir en casa de alguien tan importante como Pedro,
que hay evidencia arqueológica que tuvieron que hacerla más grande y más grande y más grande, al grado que se convirtió en un punto de reunión donde Pedro vivió, donde la ciudad donde dice el relato histórico, donde hay esa evidencia, y que luego, cuando con el tiempo eso deja de ser lo que era, dejan una placa conmemorativa de aquí fue la casa del apóstol Pedro. Y luego los bizantinos lo van a reconocer como tal y van a construir encima un templo conmemorativo bizantino. Hoy encima hay una iglesia católica, bellísima por cierto, porque está la iglesia arriba con piso de cristal y se puede ver las ruinas abajo. Entonces, ¿lo compruebas al 1000? No. Sin embargo, es la casa de Pedro. No hay otra mejor explicación. No existe no hay nada que haga más sentido que eso, porque todo concuerda, todo hace sentido, no hay ningún motivo para dudar que sea la casa de Pedro. De hecho, si fuera casa de Pedro, justo eso es lo que se espera, eso es lo que se esperaría que sucediera, que llegara más gente, que se hiciera grande la casa y que pusieran una placa para que no se olvidara que era la casa de Pedro. Pero justo eso es lo que se esperaría. Así que ahí está otra evidencia y tenemos que entender cómo funciona, ¿de acuerdo? Esta que les voy a mostrar a continuación es una de las más impactantes y más brutales que existen, en mi opinión. Se conoce como el grafito de Alexámenos. Esto se encontró en el Monte Palatino en Roma, en Italia. ¿Qué es esto? Bueno, esto es increíble, esto es maravilloso. Cuando yo era joven, en mis tiempos de secundaria y de preparatoria, existía una muy mala costumbre en la cual en los baños se burlaban unos de otros con dibujos, con grafitos. Tú dibujabas al gordo de la clase, y después aquí está el gordo, la pelota, y una pelota, y se burlaba, y así todo el mundo rayonaba las paredes. No sé si lo sigan haciendo, yo espero que no, pero era algo que se acostumbraba. Bueno, eso es justo lo que es esta evidencia arqueológica histórica importantísima, el grafito de Alexámenos. Es la burla de un estudiante a otro estudiante griego, de lo que de hecho fue una academia. Se está burlando de él, se están burlando de Alexámenos. ¿Cómo se están burlando? Bueno, pues esta representación es Alexámenos, que está ahí con su manita adorando, y está adorando a un hombre que está crucificado con cabeza de burro. Está crucificando a un burro humano. Y Alexámenos está así con su manita, y lo que dice el texto es Alexámenos adorando a su Dios. Fíjense qué increíble. Entonces, se están burlando de Alexámenos porque Alexámenos creía en alguien como un Dios, y ese alguien lo representa su enemigo, su buleador, lo va a representar como alguien que fue crucificado y con cara de burro. Es claramente una alusión de Jesús de Nazaret. No se puede referir históricamente a nadie más, porque nadie más en la historia crucificado ha sido adorado como Dios, más que Jesús de Nazaret. Y entonces esta, que puede ser la primera blasfemia de la historia, ¿sí?, documentada, es una prueba irrefutable de la existencia, pero también de la crucifixión, pero también de que lo identificaban como Dios desde el siglo I, porque este grafito es del siglo I. Entonces fíjate todo lo que nos resuelve. O sea, ese hombre que quiso hacerle mal a un cristiano, le terminó haciendo un bien a la cristiandad, sin proponérselo, porque nos está documentando algo que mucha gente sigue diciendo tonterías. Número uno, que no existió. Aquí hay un documento que demuestra que existió. Dos, que no murió crucificado, que murió empalado, que murió de otra posición. ¿Se acuerdan? ¿Se dice eso? Pues aquí tenemos una representación del siglo I, sin ningún interés de que creas o no que fue crucificado de una manera u otra, le daba igual, él no creía en Jesús, y lo ponen crucificado. Y número tres, que sus seguidores lo identificaron como deidad, como Dios desde el principio, porque también hay quienes dicen que al principio a Jesús no lo vieron como Dios y que eso fue un invento de la iglesia muchos siglos después. No, aquí hay un documento que de hecho se están burlando de alguien precisamente por creer que ese hombre crucificado es un Dios, y se necesita ser muy burro para creer eso. Ese es el grafito de Alexámenos, y le ponen Alexámenos adorando a su Dios.
Y un cierre muy bonito de este grafito es que en un costado está escrito con otra mano, con otra caligrafía, muy probablemente de la mano del mismo Alexamenos siempre fiel. Así fue la respuesta. Entonces, fíjense nada más qué tamaño de evidencia, qué documentación tan sorprendente. Entonces, quiero compartirte la opinión de ciertas personas. El primero es el doctor Michael Grant, clasicista, historiador y autor inglés, caballero de la Orden del Imperio Británico y, según The Times, uno de los más grandes eruditos del siglo XX. Escribió y editó más de 150 libros. Este hombre dijo lo siguiente. Déjenme regresar. Ahí está. El método crítico, fíjense, el método crítico y científico moderno derrumba la teoría de la no existencia de Jesús. En la actualidad, no hay ningún erudito serio que se atreva a postular la no historicidad de Jesús de Nazaret. Otro más, el doctor Adolfo Reutemann. ¿Quién es el doctor Adolfo Reutemann? Curador de los rollos del Mar Muerto y director del Museo del Libro en Jerusalén en la actualidad, en este tiempo, en tiempo real. Este hombre es el curador de los rollos del Mar Muerto hoy. Es quien dirige el Museo del Libro de Jerusalén. Es hoy. ¿Es cristiano? No. Es judío, de formación rabínica, de hecho. Pero es académico. El análisis serio, con una rigurosa metodología crítica de toda la evidencia disponible, nos lleva a concluir que la existencia del Nazareno es un hecho establecido sin lugar para ninguna duda. Fíjate, es un hecho, dice, no hay lugar para la duda. Quien dude de eso es un sope, no sabe de evidencia histórica, no sabe de crítica histórica. ¿Sí? El doctor Adolfo Reutemann. Déjame darte otro ejemplo, el doctor Craig Evans, erudito del Nuevo Testamento, doctor en Historia y Filosofía, maestría en Artes y Divinidades, doctorado en Estudios Bíblicos. Él dice, hay un consenso total entre los académicos acerca de la historicidad de Jesús. No hay en todo el mundo, independientemente de su creencia, un doctorado en historia que niegue la existencia de Jesús de Nazaret. Esa absurda afirmación se reduce al ambiente de los blogs, como los terraplanistas y los que piensan que Elvis sigue vivo. Nunca en el ambiente académico. Y eso es una realidad. Pero oiga, pero si yo he escuchado 1,000,000 de veces que Jesús no existió, ¿sí? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El ateíto loquito. No existe ningún doctorado en historia. Él dice, no existe un solo doctorado, hay un consenso total. Fíjense, esto te va a volar la cabeza. ¿Cuántos doctores en historia habrá en el mundo? ¿Cuántos? Muchísimos. En todo el planeta Tierra hay. Y de toda la historia desde que existen los doctorados en historia. Bueno, ¿sabes en todo ese tiempo cuántos no divulgadores, historiadores, licenciados en historia, filósofos, ufólogos, ¿sabes cuántos doctores en historia en el planeta, sin importar qué religión tengan, afirman que Jesús no existió? Uno. Solamente hay uno. En todo el planeta Tierra, en toda la historia de todos los doctorados, solamente hay uno que dice que Jesús no existió, aunque reconoce que pudo haber existido. Y aparte de eso vive, de vender su libro. De eso vive, de vender su libro, porque como es el único que dice que no, es el que compran. Todos los demás no son doctores en historia. Esto es algo, lo que te quiero decir es que es algo que no se discute en el ámbito académico. No hay discusión, eso se discute en el TikTok, eso se discute en YouTube, eso se discute en un cafecito, no se discute en el ambiente académico. El consenso general es que Jesús fue un hombre real, existió, ¿de acuerdo? El historiador, novelista y filósofo H.G. Wells dijo que la grandeza del hombre se puede medir por lo que deja plantado para que se desarrolle y si puso o no a pensar a otros en nuevas direcciones con un vigor que persistiera después de él. Aunque Wells no afirmó ser cristiano, reconoció lo siguiente: si se aplica esta prueba,
Jesús de Nazaret está en primer lugar. ¿Sí? Fíjate lo que dijo y analiza la grandeza de un hombre. ¿En qué radica? ¿En qué se mide? Dice, bueno, en lo que deja plantado, pero para que se desarrolle. Y si puso o no a pensar a otros en nuevas direcciones, con un vigor que persista después de él. Dice, en eso se mide la grandeza del hombre. Dice, y no ha habido nadie que se equipara a Jesús de Nazaret en ese sentido. Plantó una idea, hizo que las personas pensaran en otras direcciones. ¿A qué grado? Al grado que no se ha escrito más de ningún otro ser humano en este planeta que de Jesús de Nazaret. Es el nombre que más plumas ha movido, a favor, en contra, como tú quieras. No se ha escrito ni se ha pintado más de nadie que de Jesús de Nazaret. Es la superestrella, es el personaje number one. Estamos en el 2023 después de él. Así de tremendo es. Entonces, si aplicamos eso, él está en primer lugar. Así que Jesús de Nazaret no solamente fue un hombre, no hay lugar para duda, sino que además fue un gran hombre. No solamente fue un hombre común, sino que fue un gran hombre. Pues vean nada más a qué nivel. Ahora, y muchos dirán que esa es otra trampa y deshonestidad. Oiga, pero usted me está hablando de H.G. Wells, usted me está hablando del doctor Adolfo Royman, usted me está hablando de Craig Evans, oye, eso es la falacia de autoridad. No porque ellos lo digan, así es. Bueno, esas son técnicas para debatir. Yo te pregunto, ¿y por qué tú lo dices sí es? O sea, porque tú lo dices sí es. Entonces yo digo, mira, como yo no soy doctor en filosofía, como yo no soy doctor en historia, como yo no soy perito investigador, si tengo que enriquecerme de cierta opinión, porque además no puedo ser todólogo, nadie es todólogo, si tengo que tomar la opinión de un doctor en historia, tengo que tomar la opinión de Juan de los Palotes, cualquier mente razonable va a inclinarse por la opinión de un experto. Es sentido común, no es falacia de autoridad, es sentido común. Y es tan común que en un juicio, en un accidente de automóvil, por ejemplo, en un asesinato, mandan a traer peritos. Y él dice, sí, y a ver, ¿usted qué es? No, yo soy perito en choques, soy perito en cómo la sangre se esparce, y para mí esto indica que fue de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y con un alma punzocortante. Y que se levante el abogado y quiera, no, eso es falacia de autoridad. Bueno, le quitan el título por decir esa barbaridad. No, es un perito, es un experto el que está hablando y te está diciendo por qué. Precisamente por eso los mandan a llamar. Porque lo que tenga que decir un experto tiene un valor. Entonces, cuando tengas tú que decidir, esto es un consejo personal, es un consejo gratuito que te doy. Si tienes, en temas de historia, o en temas de filosofía, o en temas de biología, o el tema que tú vayas a agarrar, de hacerle caso a alguien que tiene un doctorado en esa materia, hacerle caso a uno que cree saber más que él, mi consejo es, hazle caso al doctorado. Ahora, ya porque es doctor, ¿es verdad? No, puede estar equivocado. Pero cuando todos los doctores están de acuerdo y hay uno que ni doctor es y ni ha operado y dice lo contrario, por puro sentido común. Por puro sentido común. Entonces no se crean esas falacias, que ahora están muy de moda. Para todo ya todo es falacia. No, es una manera de encontrar la verdad por medio del testimonio de expertos. Y como la historicidad de Jesús es un tema que empata a los que saben de historia, te vuelvo a repetir, no existe más que uno. Lo pueden buscar, búsquenlo en Google. Ahorita estamos en una época maravillosa donde ya es muy difícil decir una información falsa si lo investigas. Y chequenme cuántos doctores en historia, no vayan a poner blogueros, youtuberos, ufólogos, divulgadores, no, doctores en historia, ni siquiera historiadores, doctorado en historia, que diga que Jesús no existió. No lo vas a encontrar. Bueno, vas a encontrar uno. Te adelanto la chamba, yo ya te la hice. Uno solo en todo el planeta. Fíjense nada más qué establecido está. Entonces, no solamente fue un hombre, sino que además fue un gran hombre. Y este gran hombre que existió, no te estoy diciendo que sea el Hijo de Dios ya, porque no, pero de que existió, eso ya no está en discusión. Dijo lo siguiente. Sus palabras están registradas en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces,
¿Fue un hombre? Sí, sí. La razón nos indica que sí, la evidencia disponible nos indica que sí. Fue un gran hombre, bueno, pero si está a la vista. Si está a la vista de todos nosotros. Ahora vamos a tratar de dar un pasito hacia